En el libro de Eclesiastés que hemos estado estudiando con los jóvenes, el autor concluye su relato con la siguiente declaración en el capítulo 12. Él dice, la conclusión de todo lo que se ha dicho es esta. ¿Se acuerdan del último mensaje que hablamos de Eclesiastés, que nos sentamos en la mesa del comedor a escuchar a Salomón, ya después de en su vida de anciano, ya con su sabiduría, impartiéndonos su sabiduría? En ese libro él terminó diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, teniendo eso en mente, yo me preguntaba, ¿qué significa temer a Dios? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿no? Una cosa que nos declara la Escritura es que Dios exige que su pueblo le tema. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, Él le dijo a su pueblo, a Israel, Él le dijo, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Dios exige que le temamos. Esto no es una opción, tampoco una sugerencia, y es por eso que este mensaje yo le he titulado, Dios requiere que le teman. Dios requiere que le teman. Ahora, habiendo dicho esto, surgen dos preguntas más que tenemos que contestar. Número uno, ¿a qué se refiere la Biblia con temer a Dios? Y número dos, ¿qué implica el temer a Dios? Amén. Esas son las preguntas que quisiéramos contestar en esta hora. Primeramente, ustedes saben mi estilo, a mí me gusta indagar y estudiar un poco, y especialmente cuando se trata de las palabras, ¿no? Si bien sabemos, las escrituras originalmente se escribieron en hebreo y en griego, hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento respectivamente. Entonces, debemos buscar primero lo que significa la palabra temer en la Biblia. En hebreo, la palabra para temor, yaré, significa miedo o terror. Miedo o terror. En cuanto a lo moral, significa piedad, significa reverencia y respeto hacia Dios. El término griego que se usa en el Nuevo Testamento para temer, phobos, así que se dice, significa también miedo, terror, pánico, huir de algo o alguien por medio de las consecuencias, por miedo a las consecuencias. De este término griego es que obtenemos la palabra fobia. ¿Has escuchado esa palabra? Fobia, en nuestro idioma. Y yo no sé si alguno de ustedes tendrá algún tipo de fobia, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, le tienen fobia a espacios cerrados. Eso es lo que le llaman claustrofóbicos, ¿no? Claustrofóbicos. Esas personas no pueden estar en un espacio encerrado muy apretado, como decimos. ¿Por qué? Porque la persona se agita, le da terror, le da miedo, siente que van a perder la respiración. Tienen miedo a las consecuencias que les pueda traer el estar encerrado en ese espacio. Hay otros que le tienen miedo a las alturas. Ese soy yo. Yo le tengo miedo a las alturas. Cuando yo estoy en un sitio alto, yo no puedo pararme así en la orilla, porque a la vez que yo miro hacia abajo, ya me da esa sensación de que me voy a caer, y yo le tengo miedo a las consecuencias de que me pueda suceder por caerme. Eso me sucedió cuando yo era un niño. Muy inteligentemente le seguí los pasos a mi primo y nos trepamos en el techo de la casa de mi tía a jugar. Y tú sabes que allá en Puerto Rico las casas son de techo plano, ¿verdad? Bueno, estábamos jugando allá arriba, qué sé yo, entonces yo no sé qué fue lo que pasó, pero en un momento dado yo me caí del techo de esa casa y caí en el patio del vecino. Me fracturé el brazo, me rayé la cara, todo este lado, bueno, no me acuerdo cuál lado fue, porque yo era pequeño, ¿no? Pero desde ese tiempo yo le tengo fobia a las alturas. Y claro, yo pudiera treparme en un techo
y mientras yo esté en el centro del techo, que donde yo no pueda ver nada, yo estoy bien. Pero una vez yo me paro así, yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa en middle school, cuando teníamos 15 años. Y usted sabe que allá en Puerto Rico, al igual que aquí, ellos traen la feria, ¿no? Donde tienen las montañas rusas esas, los rides y todas esas cosas. Y ya yo le había comentado a mi esposa mi fobia de las alturas. Entonces ella me dice, no, mi amor, ves que, yo te quiero ayudar a que tú pelees eso, que tú batalles eso, ¿no? Que tú venzas eso. Ya, bueno, está bien por complacerla, ¿no? Era mi novia, acabaditos de ser novio. Entonces comenzamos con montarnos. Ustedes saben, no sé si aquí lo han traído, ¿no? Pero es como un barco pirata. Entonces tú te montas y el barco simplemente hace así. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace el barco. Mis hermanos, si yo estoy aquí hoy hablándole a ustedes, es milagro del Señor. Porque cuando yo me monté en ese barco con ella, y ese barco hacía así y subía, y yo llegaba allá arriba, yo tuve que, como decimos nosotros los boricuas, ¿no? Tuvimos que enroscarme en el pescuezo de ella así, y no quería ni mirar, porque simplemente de yo sentir que yo iba bajando, se me acabó el mundo para mí. Ese es el miedo y el terror que uno le tiene a ese tipo de cosas cuando uno es así, que tiene ese tipo de fobia. En Puerto Rico usamos el término, ¿no? De decirle, no, a eso yo le tengo un respeto, pero el respeto diciendo, ¿no? Que le tengo miedo. Y ese es el término. Entonces, habiendo dicho esto, podemos entender cuando la Escritura nos declara que Dios exige que le temamos. Y ya que Él nos creó y es un ser superior a nosotros. Entonces, temerle a Dios significa reverenciarle y respetarlo. Pero no solamente eso, también significa tenerle miedo por las consecuencias de nuestro pecado. Pero como contrario a cualquier tipo de fobia que provoca que huyamos de eso, ¿no? Porque aquel que le tiene miedo a las alturas huye de estar expuesto a las alturas. Aquel que le tiene miedo a estar en espacio encerrado huye a tener que estar en espacios encerrados. Contrario a eso, el temer a Dios, cuando lo entendemos bien, ¿qué significa temerle a Dios? Nos debe acercar a Dios en vez de huir de Él. Eso es un dato bien interesante. Entonces, ya sabemos qué quiere decir la Biblia con temerle a Dios, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿qué implica temerle a Dios? Bueno, vamos a ver algunas cosas que podemos extraer hoy en día desde las Escrituras que pueden ser implicaciones de temer a Dios. Y si a usted le gusta tomar nota, abra su libreta, su tableta, su teléfono, como usted quiera, donde quiera tomar nota, y tome nota. Entonces, lo primero es que temer a Dios implica tenerlo a Él como el único Dios en nuestras vidas. Temer a Dios implica tenerlo a Él como el único Dios en nuestras vidas. En el primero de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 3 dice, Él le dijo a su pueblo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento le dice, no te harás de imágenes de otros dioses. Entonces, el temor a Dios nos debe llevar a tener a Dios como el único Dios en nuestras vidas. Y a lo mejor usted dirá, claro que tiene que ser Él el único Dios en nuestras vidas, si ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que yo le sirvo. Bueno, mi hermano, la realidad es que muchas veces tenemos otros dioses en nuestras vidas que quizás creemos que estamos adorando al Dios verdadero. ¿Amén? De hecho, esto puede sonar muy obvio de que lo tengamos a Él, pero la realidad es que muchos tenemos la tendencia de hacernos de dioses falsos y no tener el Dios verdadero. De hecho, en su sabiduría, Dios ya sabía de antemano que íbamos a violar ese mandamiento. Hay un decir que dice que las leyes se hacen para los transgresores, ¿verdad que sí? No sé si los muchachos que me acompañaban a la prisión o a las cárceles, a visitar las cárceles, cuando tomábamos una orientación sobre cuáles son las reglas para uno poder entrar a la cárcel y todas esas cosas, ellos venían con una lista de reglas. No puedes hacer esto, no puedes traer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y la señora que nos daba la orientación decía, ¿usted sabe por qué esa regla está aquí? Porque alguien lo hizo.
no puedes venir a visitar la cárcel tomado de alcohol. Right? Pero si está ahí, ella dice, es porque alguien llegó de esa manera. No puedes venir a traerle a ningún preso armas o objetos, ese tipo de cosas. Si está aquí es porque alguien lo hizo. Entonces, Dios tuvo que dar la ley. La diferencia entre Dios y esto es que Dios no esperó a que su pueblo violara el mandamiento. Ya Él sabía que íbamos a violar ese mandamiento. Y miren, un ejemplo de esto es cuando el pueblo de Israel acabó de salir de la esclavitud de Egipto y se hizo un becerro de oro mientras Moisés se tardaba hablando con Dios al tope del monte de Sinaí. Mientras Dios le daba a Moisés las tablas con los 10 mandamientos, el pueblo ya se encontraba violando los primeros 2. Dice en Éxodo capítulo 32, versos 1 al 4, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, desciende pronto porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé, ya le embarraron. Todavía no te he dado las leyes ya y ya el pueblo ya le embarró. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Lo curioso de esto es que cuando el pueblo hizo este ídolo, lo trataron como si fuese el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Se dieron cuenta? Ellos dijeron, este es tu Dios, este becerro, lo que sea que salió, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos lo trataron como si fuera el verdadero Dios, aún cometiendo idolatría. Esto nos indica, mi hermano, que nosotros tenemos la tendencia de hacer lo mismo, de hacernos un ídolo, ya sea físico, ya sea en nuestra mente, y tratarlo como si fuese el Dios verdadero. En la mente de mucha gente puede existir un Dios que le llaman Jehová o Jesús, pero que no necesariamente es el Dios verdadero que presenta la Biblia. Hay muchos ejemplos de esto, pero un ejemplo puede ser el Dios que es llevado a los extremos, ¿no? Por un lado, existe el Dios que es todo amor, todo misericordia, lleno de gracia, aquel que te perdona tus pecados y no importa si tú vives tu vida como el diablo, Él te ama y te perdona. Ese es un Dios que es falso, mi hermano. Ese es un Dios que es llevado a los extremos, a que Dios no le importa la santidad, a Dios no le interesa el pecado. Entonces lleva a la gente a adorar a ese Dios, viviendo una vida de pecado, aún diciendo que tienen al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se basan en que Dios los ama. Eso es verdad, Dios nos ama, Él es lleno de misericordia y de gracia, pero ese es un extremo que debemos evitar. Por otro lado, existe el Dios, aquel que todo lo condena. Aquel Dios un Dios legalista que está esperando a que tú falles para darte consecuencias y condenarte por tu pecado. Y ese Dios lo predican mucho por ahí, que si te vas a condenar, te vas a ir al infierno, pero lo dejan hasta ahí. Entonces no te ofrecen la esperanza, right, de que sí, es verdad, por causa del pecado, la humanidad está condenada a una condenación eterna, pero está la esperanza de que Cristo murió en la cruz por nosotros y por el amor que sintió Dios por el mundo. Amén. Esos son dos extremos que pueden llegar a convertirse en dioses falsos en nuestra mente.
Otro ejemplo pueden ser, un ejemplo más práctico pueden ser idolatrar personas en nuestras vidas. Yo pudiera idolatrar a mi esposa, no pudiera idolatrar a mis hijos, poner a mis hijos como que ellos son lo máximo, ellos son prioridad, aún prioridad sobre Dios, mi esposa, los pastores, mis hermanos, los pastores muchas veces son idolatrados por las iglesias. Mi hermano, los pastores son personas iguales que usted y que yo, cometen errores, necesitan de Cristo al igual que usted y que yo. Y muchas veces cometemos el error de idolatrarlo. El dinero se convierte en un ídolo, se convierte en un Dios en nuestras vidas. El trabajo, todo ese tipo de cosas, sin darnos cuenta, lo podemos convertir en un Dios falso y un ídolo en nuestra mente. Entonces, cuando hay temor de Dios, esto nos lleva a conocer y reconocer que solamente el Dios verdadero de la Escritura debe ser Dios de nuestras vidas. Amén. La segunda cosa que implica el temor a Dios es, temer a Dios significa o implica adorarle. Temer a Dios implica adorarle. Entonces, luego de entender que Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios, entonces lo que sigue es que a ese único Dios es que debemos adorar. El solo hecho de que somos criaturas de un Dios creador y poderoso nos debe llevar a la adoración a Él. Aparte de temerle a Dios, la adoración también es un requerimiento de su parte, por causa de quién Él es y lo que ha hecho por su pueblo. Moisés, dando instrucciones a la segunda generación del pueblo que sacó de Egipto, les dice en Deuteronomio 26:10, le dice, cuando traigas tus ofrendas al Señor, le dice, y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego, coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Así le instruyó Moisés a su pueblo, tú te tienes que postrar delante de Él. Dios le requiere que le adoremos y el temor a Él nos debe llevar a eso. Jesús, al ser tentado 3 veces por Satanás, en una de esas tentaciones le contestó lo siguiente. Satanás le dijo, ok, yo te voy a dar todos estos reinos que tú ves aquí, todo esto es mío, yo te lo voy a dar si tan solo tú te postras y me adoras. Muy fácil. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso fue lo que Jesús le contestó a Satanás. Pero también el temor a Dios nos lleva a adorarle en todas circunstancias. Miremos el ejemplo de Job. Muchos aquí conocen el libro de Job, ¿no? Job lo había perdido todo luego de que Dios retara a Satanás para probar la santidad y el temor que Job le tenía a Dios. Amén. Cuando Job se encontró en esas circunstancias difíciles, él le dice en el capítulo 1, verso 20, él le dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Job lo había perdido todo. En este momento él perdió todo lo que es material. Y luego en el segundo capítulo pierde toda su familia, todos sus hijos. Pero él lo perdió todo. Aún así él dijo, bendito sea el nombre del Señor. En toda circunstancia, el temor a Dios nos tiene que llevar a adorarlo a Él. El temor a Dios también nos lleva a adorarle como resultado de su asombro, como resultado de asombro por su majestad y poder. En Mateo capítulo 14, los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia? Y en los versos 32 y 33, mire lo que dice, cuando ellos subieron a la barca, los discípulos, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando en la Escritura se ve cuando Dios demuestra su majestad, demuestra su poder, demuestra sus maravillas, no hay otra opción más que simplemente postrarnos delante de Él y adorarle. Entonces, cuando Dios haga maravillas en tu vida, cuando Dios demuestre su poder en tu vida, cuando Dios
tú veas la mano de Dios trabajando en tu vida, no hay otra opción más que simplemente postrarnos y delante de Él adorarle. En Isaías 25, capítulo 25, verso 1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. El temor a Dios nos lleva a vivir un espíritu de vida que le adora en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1, un verso muy conocido, él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando presentamos nuestras vidas como un sacrificio santo y agradable a Él, esto viene siendo nuestro culto, en otras palabras, nuestra adoración racional. La versión Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Por tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Así lo traduce esta traducción. Cuando nosotros nos entregamos a Él completamente, esa es la verdadera forma de adorarlo. Adorarlo no es simplemente pararse aquí y cantar, o pararse allá y cantar, eso es bueno. Pero adorarlo es un estilo de vida que se entrega totalmente a Él. Se entrega totalmente a Él en fe y en obediencia. Entonces, el temor a Dios implica que le adoremos. La próxima que le quiero dar es, temer a Dios implica reconocer que Él es santo y nosotros pecadores. Y la mejor ilustración de esto se encuentra en el libro de Isaías. Quisiera que me acompañen allá un momentito, ahí Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice de esta forma el profeta, comenzando en el verso 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido soy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, él dice que él lo vio. Yo no sé si la Biblia no especifica si fue una visión, pudo haber sido una visión, o no sé si fue algo real, o no sé, pero él dice que lo vio. Isaías, una vez él vio al Señor en su trono, cuando él vio al Señor, la majestad de su trono, que yo no sé, él describe algo ahí, pero es como que casi que inimaginable, ¿no? Cuando tú tratas de imaginarte lo que es el trono del Señor, los serafines alrededor de él, y dice que la casa se estremecía, se llenó de humo. Cuando él vio eso, él dijo, hasta aquí llegué yo. Estoy muerto, estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué él dijo eso? Porque cuando él vio la santidad de Dios delante de él, y él mismo dijo, yo soy de labios inmundos. Yo habito en un pueblo que es de labios inmundos. En otras palabras, yo soy pecador. Y ahora estoy delante del Dios santo, 3 veces santo, yo tengo que estar muerto. ¿Por qué? Porque quizá Isaías recordó las palabras que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, luego de que Moisés le pidiera que le enseñara su gloria. Moisés le dijo, Señor, enséñame tu gloria. Y el Señor dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo lo que voy a hacer es que te voy a mandar a que tú te escondas detrás de esa piedra
y yo voy a pasar con mi gloria. Mi gloria va a pasar y tú me vas a ver simplemente las espaldas. ¿Por qué? Mira lo que él le dijo. Y él le dice, él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Yo me atrevo a apostar, yo no quiero añadirle a la Biblia, bendita sea su palabra, pero me atrevo a apostar que cuando Isaías vio eso era lo que estaba en su mente. Por eso él dijo, ay de mí, hasta aquí me trajo el barco, hasta aquí llegué. Yo estoy muerto, porque acabo de ver al rey. Y yo me acuerdo cuando Moisés le dijo a mi pueblo que nadie puede verlo y vivir. ¿Por qué? Porque en nuestro estado pecaminoso, en nuestro estado de pecador, no podemos venir delante de un Dios santo, santo, santo. Porque solamente su santidad y su gloria nos mata. Por eso fue que Cristo tuvo que venir. Porque Cristo lo que hace es que se para en el medio. Y Él dice, este que está aquí atrás delante de mí, detrás de mí, es santo. Ya yo lo hice santo. Y ahora puede venir delante de ti. Amén. Entonces, Isaías vio a Dios y reconoció que es santo y que Él era pecador. Y esta confesión parece ser fácil para mucha gente, mi hermano, ya que muchos admiten por ahí que son pecadores, ¿verdad? O no perfectos. Ah, sí, yo soy pecador, sí, yo lo admito, yo no soy perfecto. Nadie es perfecto, todo es pecador. Pero el punto de esto es que cuando se tiene temor a Dios, como dije, en nuestro estado de pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios, ya que Él es santo. Isaías reconoció que era pecador y estaba delante del Dios santo, porque Isaías temía a Dios. Déjenme darle lo siguiente. Temer a Dios implica obedecerle con fe. En el Antiguo Testamento vemos un personaje el cual Dios le pidió que hiciera algo que no tenía sentido. Yo creo que muchos conocen, ¿no? Este personaje es Abraham. Acompáñame en Génesis capítulo 22. Rapidito, Génesis capítulo 22. Dice así Génesis capítulo 22, comenzando del verso 1. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? Bastante específico, ¿verdad que sí? Y un request que no era muy fácil, ¿verdad que sí? Porque como padre, ya, yo soy padre de 3 hijos. Y que Dios me diga a mí, toma a tu hijo, al que tú amas, al de la promesa, más adelante lo vamos a ver, y ve y ofrécelo en holocausto a mí. Yo me imagino todo lo que le sucedió en la mente de Abraham en ese momento, como padre. La Biblia no dice nada, pero dice, verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le había dicho. Miren eso, Abraham se levantó. Ahora, yo no sé, una vez más, yo me pongo en los zapatos del personaje, y yo no creo que eso fue algo fácil. O sea, se levantó, sí, por la mañana, pero yo imagino que toda la noche ese hombre no pudo dormir. No sé, si soy yo no duermo. No duermo. ¿Cómo que el Señor me pidió que? ¿Cómo? Bueno, pero en obediencia me levanto. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, no solamente toda la noche, pero al tercer día, eran 3 días de camino. ¿Tú no crees que eso es tiempo para uno ir maquinando en la mente? Pero ¿cómo es eso de que el Señor me mandó a sacrificar a mi hijo y ahora pero este era el hijo de la promesa, pero y al Señor no le gusta sacrificios humanos, Él no le gusta, pero ¿cómo es esto? Esto no tiene sentido. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces
Mira, aquí hay algo más maravilloso. Entonces, Abraham dijo a sus mozos, verso 5, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Me van siguiendo? Abraham le dijo a los siervos de él, ok, quédense aquí, espérenme aquí, yo y el nene nos vamos para allá, vamos a adorar y vamos a volver a nosotros. Dios le acaba de pedir que sacrifique a su hijo. ¿Cómo fue que Abraham dijo, no, vamos a virar para atrás y nos vamos de nuevo? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, verso 6. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac su padre a Abraham y le dijo, papi, yo veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego. ¿Y el cordero dónde está? El nene sabía lo que estaba pasando. El nene, por su papá, sabía que su papá ofrecía sacrificio, sabía que esa era la ley, la costumbre de la cultura. Y el nene como que se dio cuenta y dijo, espérate, pero aquí falta algo. Yo no creo que Abraham le dijo, el corderito eres tú, papi. Y Abraham respondió en el verso 8, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Miren eso, no solamente él se levanta, no solamente él le dice a los siervos, vamos a ir allá, el nene y yo, viramos. Ahora él le dice, no te preocupes, hijo, que Dios va a proveer el cordero. Verso 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, dime, heme aquí, dime, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Abraham sabía que no tenía sentido. Abraham sabía que lo que Dios le pidió hacer, it didn't make no sense. Y yo estoy seguro de que él estaba como que, pero al mismo tiempo él tenía ese temor de Dios al punto de obedecerle con fe. Al punto de que él le dijo a sus siervos, el niño y yo vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a regresar. ¿Cómo? I don't know. Pero vamos a regresar. Y estuvo a punto de degollar a su hijo. Era tanto el temor que Abraham le tenía a Dios que lo obedeció con fe, aun cuando las circunstancias no hacían sentido. Abraham le tenía fe de que Dios estaba haciendo algo extraordinario. Miren cómo lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versos 17 al 19. Él dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo. En otras palabras, Abraham fue el que recibió la promesa de Dios diciendo, este es el hijo de la promesa, ¿verdad? Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y miren esto, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea que aun si Abraham tenía que degollar a su hijo y sacrificarlo, dice el autor de Hebreo, que Abraham consideró que Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos. De donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. El temor a Dios, al igual que Abraham, nos lleva a obedecerle con fe. Lo próximo que implica el temor a Dios el temor a Dios implica hacer lo correcto delante de Él. El temor de Dios nos lleva a buscar vivir una vida recta delante de Él. En una ocasión yo estuve hablando con un amigo, un compañero de trabajo, y yo le pregunté su perspectiva sobre el temor de Dios. Yo le dije, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas de lo que es el temor de Dios?
Él dice, el temor a Dios es tener miedo de fallarle. Eso fue lo que él me dijo. Temer a Dios es tener miedo de fallarle. Es decir, buscar siempre vivir rectamente delante de Él. Quizás en nuestra vida cotidiana haya muchos momentos en que nadie alrededor nos está mirando, pero siempre hay alguien que nos está mirando y ese es Dios. Un ejemplo de esto en la Biblia es Nehemías. Nehemías sirvió al rey como gobernador por 12 años. Y en el capítulo 5, verso 15 de Nehemías dice, este es Nehemías hablando, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Ves lo que dice Jeremías? Jeremías dice, no, los gobernadores pasados hacían esto, hacían lo incorrecto todo el tiempo, pero yo no lo hice así porque yo le temo a Dios. Eso no es lo correcto delante de Él. ¿Algún parecido con los tiempos de hoy en día? Hay líderes políticos, gobernadores, presidentes que hacen lo incorrecto delante de Dios todo el día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la razón es porque no hay temor de Dios. Ellos han sido, dice la Biblia, que ellos han sido puestos ahí por Dios. Las autoridades civiles han sido puestas ahí por Dios y en la mayoría de ellos no existe el temor de Dios. Ese no era el caso de Nehemías. Mis hermanos, la persona la persona que teme a Dios busca hacer lo correcto delante de Él en todas las áreas. En tu casa, ¿cómo nos comportamos en nuestra casa? En el trabajo, ¿hacemos lo correcto en el trabajo? ¿Nuestro trabajo lo hacemos bien? Es que el jefe no se lo merece por la manera que me trata. ¿Ok? Pero Dios te está mirando. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, yo quiero hacer mi trabajo bien, yo quiero dar lo mejor en mi trabajo, no porque por el jefe, es porque es Dios el que me va a dar la recompensa, porque yo le temo a Él. La persona que teme a Dios busca cuidar mucho su apariencia, su vestimenta, cómo se presenta delante de los demás. La música que escucha, mi hermano, la televisión que vemos, lo que compartimos en las redes sociales. No estamos diciendo, mi hermano, que un cristiano no puede escuchar música del mundo. De hecho, en una ocasión, en el trabajo, no me acuerdo qué era lo que los compañeros estaban viendo en el teléfono o escuchando, no sé. Y uno de ellos dijo, Henry no puede escuchar eso porque le sangran los oídos. Y yo me quedé como que, como si yo tuviese una burbuja cristiana o algo así. No, mi hermano, no se trata de que si lo puede escuchar o no, se trata de que cómo está nuestro temor de Dios, que no nos dejamos llenar la mente de toda esa basura del mundo. Porque una vez más, toda esa basura entra a nuestra mente, va a nuestro corazón y se manifiesta en nuestro comportamiento. Entonces, si el temor de Dios nos lleva a tener ese discernimiento de decir, no, esto, déjame echarlo para el lado. O esto, mis hermanos, padres de jóvenes, ¿está usted al tanto de lo que sus hijos están escuchando en la música? ¿Está usted al tanto de lo que sus hijos están viendo en Netflix? ¿Está usted al tanto de lo que los hijos suyos están viendo en las redes sociales y ellos están compartiendo en las redes sociales? No vamos a decir que ellos son perfectos, mi hermano, porque es que, no lo va a suceder. Pero la instrucción de nosotros como padres hacia ellos debe de estar ahí. Y tratar de implementarle el temor de Dios en las mentes para que ellos puedan tener la capacidad de decir, esto no le agrada a Dios, déjame echarlo hacia un lado. O esto no me va a ser de beneficio a mí, porque me va a influenciar en mi vida. La persona que busca hacer lo correcto delante de Dios busca ser honesto en todas las áreas. El que teme a Dios está consciente que Dios le está mirando, tiene miedo de fallarle y busca agradarle todo el tiempo. Proverbios capítulo 15, verso 3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando los malos y los buenos. El temer a Dios nos lleva
a tratar de vivir correctamente delante de Él. Amén. La próxima que le puedo dar es, temer a Dios implica amarlo en respuesta a su gracia y misericordia para con nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, le dijo Dios al pueblo de Israel, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. De acuerdo con Jesús, este es el primer y gran mandamiento, según Marcos 12:30. Pero esto no solo es porque sea un mandamiento, sino que el temor de Dios nos lleva a amarlo por su misericordia. Nos lleva a amarlo a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, y Juan en este contexto está hablando de amar al prójimo, pero obviamente es porque Dios me amó primero a mí y Él hizo lo que Él hizo por mí, yo lo amo a Él y por ende yo amo al prójimo. Porque yo le temo a Él, por lo que Él hizo por mí, por su gracia y por su misericordia. Simplemente porque Él nos amó primero en la persona de Jesucristo, es que nosotros le amamos y por ende amamos al prójimo, como le expresa el segundo mandamiento, Marcos 12:31. El salmista expresa su amor por Dios en varios versos. Salmo 18, verso 1 dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Salmo 97, verso 10 dice, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. El Salmo 116, verso 1 dice, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos bien, escúcheme bien, cuando nosotros entendemos bien lo que Dios hizo por nosotros con Jesús en la cruz, y entendemos bien y lo analizamos, lo meditamos y lo abrazamos, no hay forma de que uno no pueda amarlo para atrás. No hay forma. Cuando yo entiendo de que yo estaba condenado en mi pecado, cuando yo entiendo bien que yo merecía morir eternamente por mi pecado, pero Dios en su amor envió a Cristo, lo sacrificó en la cruz, Él hizo que Él pagara la pena por el pecado para que yo fuese libre. No hay forma de que yo no pueda decir que yo ame a Dios. Por ende, lo amamos en recíproco. Entonces el temor de Dios nos lleva a amarlo como respuesta a su amor, a su gracia y misericordia para con nosotros. Déjeme darle la última implicación. Y es, temer a Dios implica diligentemente buscar de su palabra y obedecerla. El temor a Dios implica diligentemente buscar de su palabra y obedecerla. Yo creo que este punto es el más importante para entender lo que es temer a Dios. De hecho, la misma Escritura lo declara de esta forma en Proverbios capítulo 2, versos 1 al 6. Él dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, e inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata, la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Lo ven ahí? Este pasaje pudiéramos interpretarlo de dos maneras. Número uno, el pasaje presenta a un padre hablando a su hijo, ¿verdad? Porque él empieza, hijo mío. Número dos, el pasaje presenta a Dios hablando a sus hijos. Porque si decimos que la Biblia es la palabra de Dios y este pasaje está en la palabra de Dios, pues podemos decir que este pasaje es Dios hablando a sus hijos. Amén. Nosotros los creyentes tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Entonces, si interpretamos el pasaje como que es Dios quien está hablando a sus hijos, la exhortación es que los hijos de Dios debemos recibir y atesorar las palabras y los mandamientos de Dios. Y basado en eso nos dice, entonces entenderás el temor del Señor. Si yo no sé lo que es temer a Dios, yo debo empezar por su palabra, para yo poder entender qué es el temor de Dios. En el pensamiento hebreo, recibir y atesorar la palabra
Y el mandamiento no era simplemente escuchar, sino escuchar y ponerlo en práctica. Mis hermanos, para entender y comenzar a temer a Dios debemos recibir, escuchar y obedecer su palabra. La palabra es lo único que nos puede dar la capacidad para temerle. Mis hermanos, yo no entiendo cómo es que muchos de nosotros los cristianos tratamos de vivir nuestra vida cristiana sin pasar tiempo en la palabra de Dios. Nos conformamos quizás con un devocional de 5 a 10 minutos, lo cual está bien, pero ¿dónde está la meditación? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el profundizar en su palabra? ¿Dónde está en hacerle preguntas al texto? ¿Y qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo yo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué es lo que quiere decir Dios aquí? Muchos de nosotros fallamos en eso. Si ni tan siquiera asistimos a una clase bíblica semanal, ¿cómo podemos buscar temerle a Dios si no venimos a una clase bíblica semanal? ¿Pasamos tiempo en la palabra con nuestros hijos para enseñarles así el temor de Dios? Muchos de los padres somos culpables. Digo somos porque a mí me ha pasado. No pasamos tiempo en la palabra con nuestros hijos. No les enseñamos el temor de Dios de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios es la que nos capacita para temer a Dios. Mis hermanos, ¿cómo vamos a poder honrar, reverenciar, amar y temer al Dios a quien no conocemos? Es por medio de la Escritura que conocemos a Dios. Es por medio de la Biblia que conocemos su carácter, sus atributos, su voluntad, qué Él espera de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos temerle a Dios si no lo conocemos. El salmista declara en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él dice, en mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para que me ayude a no pecar contra ti. El temer a Dios y su palabra nos evita pecar contra Él, ya que la misma palabra nos capacita para eso. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, un verso bien familiar, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Toda la Escritura es palabra de Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Ella te enseña lo que Dios espera. Ella te instruye. Es útil para reprender. Ella te dice dónde estás mal. Ella te regaña como un padre le hace a su hijo. Es útil para corregir. Ella te corrige. No solamente te señala dónde estás mal, te señala el error, pero te lo corrige. Te dice cómo corregirlo. Es útil para instruir en justicia, es para instruirte a vivir una vida recta. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y la palabra perfecto ahí significa completo. Para que el hombre de Dios sea completo, maduro, equipado para toda buena obra. El autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren eso, la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene ese poder. Nos enseña el temor de Dios y nos da la sabiduría para llevar a cabo y poner en práctica ese temor. Temer a Dios implica diligentemente que busquemos su palabra. Ahora, yo debo terminar con una advertencia. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, el autor nos explica cómo es que los sacrificios que habían en la ley de Dios en la antigüedad, que tenían que darse cada año, sacrificios por el pecado,
¿Cómo es que la sangre de todos esos corderos no quitaba el pecado del pueblo? ¿Por qué? Porque tenía que repetirse cada año. En un momento dado, pues tú, venías, sacrificabas un cordero y te ibas a suelto, pero ya para el otro año tenías que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado todavía seguía ahí. Y la culpa del pecado todavía estaba ahí. Y luego el autor de Hebreos, que nos explica eso, nos dice que Cristo fue el sacrificio que de una vez y por todas quitó el pecado, quitó la culpa del pecado. Y luego nos exhorta a que sigamos viviendo o perseverando en santidad por ese sacrificio que de una vez y por todas Cristo hizo por nosotros. Luego él dice en los versos 26 al 31 del capítulo 10, y nos da una advertencia para que aquellos que toman el temor de Dios a la ligera. Él dice, verso 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Él dice, si continuamos pecando deliberadamente, en otras palabras, si yo continúo pecando deliberadamente, sin importarme que lo estoy haciendo, sabiendo que lo estoy haciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo murió y nos quitó la culpa del pecado. Pero él dice, si continuamos pecando deliberadamente, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Antes tú podías venir el próximo año y podías hacer un sacrificio y se te quitaba la culpa. Cristo hizo un solo sacrificio y Él no lo va a hacer otra vez, según el autor de Hebreos. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y luego él viene y nos da una comparación. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso era antes. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Wow. O sea, él dice, si antes en la ley, cualquiera que violara la ley, moría sin misericordia, y eso era la ley solamente, él dice, ¿cuánto más merece, cuánto castigo mayor merece aquel que abusa del sacrificio de Dios y abusa de la gracia de Dios por el Espíritu? Él dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él dice, el Señor juzgará a su pueblo. El autor de Hebreos le está hablando a creyentes que toman el temor de Dios a la ligera, que abusan del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que abusan de la gracia de Dios. Como decía Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, decía Pablo. Si esa advertencia está puesta ahí, para nosotros, los que decimos que tenemos una relación con Dios, imagínense para aquellos no creyentes que no tienen una relación con Dios. Mis hermanos, el concepto de temer a Dios es un concepto que hemos tomado a la ligera. Nuestro Dios es alguien a quien debemos reverenciarlo, respetarlo y temerle por quien Él es, Dios poderoso, creador y juez de todas las cosas. Él es el balance perfecto de un Dios que condena el pecado, pero que también ama y perdona al pecador que se arrepiente
y viene a Él con fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versos 18 al 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Él es el balance perfecto. Él no es aquel Dios que te condena y te deja en condenación. Él no es aquel Dios que dice que te ama y que permite que tú sigas pecando. Él es el balance perfecto. Entonces podemos concluir con la misma idea que con la cual comenzamos. Temerle a Dios significa reverenciarle y respetarlo, pero también significa tenerle terror por las consecuencias de nuestro pecado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene usted temor de Dios? Si lo tiene, ¿qué tipo de temor tiene? ¿Tiene ese temor de Él que no se atreve a acercarse a Él porque le tienes miedo a Él? ¿O tiene ese temor de que lo quieres reverenciar, lo quieres respetar, quieres buscar ser cada día mejor delante de Él por quien Él es y por lo que Él ha hecho por ustedes? Si usted considera que no tiene ningún tipo de temor de Dios, entonces debería comenzar con temerle por las consecuencias de su pecado. Esas son las malas noticias que le tengo, mi hermano. Las malas noticias es que por causa de su pecado, Dios está airado con usted y lo ha condenado eternamente. Pero la buena noticia es que por causa del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, se le hace posible a usted y a mí recibir el perdón de nuestros pecados si tan solo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. De esa manera podemos comenzar a temer a Dios, pero esta vez con un temor de reverencia, no un temor que huye de Él, no un temor que le tiene miedo a Él, un temor de reverencia que simplemente busca de Él y que simplemente busca vivir una vida recta delante de Él. Cada día alejarnos más del pecado, honrándolo a Él en todas las áreas de su vida.